El cuadrante del flujo de dinero por Robert Kiyosaki. Tercera parte. Cómo convertirse en un DEI exitoso. Capítulo 10. Vaya pasito a pasito. La mayoría de nosotros hemos escuchado el dicho: un viaje de 1000 kilómetros comienza con un simple paso. Me gustaría modificar esa afirmación ligeramente. En vez de eso yo diría: un viaje de 1000 kilómetros comienza con un pequeño pasito. Hago énfasis en esto porque he visto a demasiadas personas tratar de dar un gran salto adelante en vez de ir pasito a pasito. Todos hemos visto gente que tiene muy mala condición física y que repentinamente deciden perder 10 kilogramos y ponerse en forma. Comienzan con una dieta tremenda, van al gimnasio por 2 horas diarias y luego corren 10 kilómetros. Eso quizá dure una semana. Ellos pierden unos cuantos kilogramos y luego el dolor, el aburrimiento y el hambre comienzan a causar estragos en su voluntad y su determinación. A la tercera semana, sus viejos hábitos de comer demasiado, no hacer ejercicio y ver la televisión vuelven a apoderarse de ellos. En vez de dar un gran salto adelante, yo recomiendo dar un pequeño pasito hacia adelante. El éxito financiero de largo plazo no se mide por cuán grande es su zancada. El éxito financiero de largo plazo se mide en el número de pasos, en qué dirección se mueve usted y en el número de años. En realidad, esa es la fórmula para el éxito o el fracaso en cualquier empresa. En lo que se refiere al dinero, he visto muchas personas, incluyéndome, que tratan de hacer mucho con muy poco y luego fracasan y se queman. Es difícil dar un pequeño pasito hacia adelante cuando lo que se necesita primero es una escalera para salir del hoyo financiero que usted mismo cavó. ¿Cómo se come usted a un elefante? Esta sección del libro describe 7 pasos para guiarlo en su camino hacia el lado derecho del cuadrante. Con la guía de mi padre rico comencé a trabajar y actuar en función de esos 7 pasos desde los 9 años de edad. Continuaré siguiéndolos por lo que me queda de vida. Le advierto antes de que lea los 7 pasos porque para algunas personas la tarea puede parecer abrumadora y lo será si usted trata de hacerlo todo en una semana. Así que por favor comience dando pequeños pasitos. Todos hemos escuchado el refrán: Roma no se construyó en un día. El dicho que yo utilizo siempre que me siento abrumado por todo lo que tengo que aprender es: ¿cómo se come usted a un elefante? La respuesta es: mordida a mordida. Y esa es la manera en que le recomiendo que proceda si descubre que se siente incluso ligeramente abrumado por todo lo que usted podría tener que aprender con el fin de realizar el tránsito del lado E y A al lado D e I. Por favor, sea amable consigo mismo y considere que la transición es más que solo un aprendizaje mental. El proceso también implica un aprendizaje emocional. Después de que pueda usted dar pequeños pasitos durante 6 meses a un año, usted estará listo para el siguiente refrán, que es: usted tiene que aprender a caminar antes de que pueda correr. En otras palabras, usted va de dar pequeños pasitos a caminar y de allí a correr. Ese es el camino que yo recomiendo. Si a usted no le gusta ese camino, entonces puede hacer lo que hacen millones de personas que quieren volverse ricas de la manera más fácil y rápida, que consiste en comprar un boleto de lotería. ¿Quién sabe? Podría ser su día de suerte. Actuar es mejor que no actuar. Para mí, una de las razones principales por la que los E y los A tienen dificultades para pasar del lado D al lado I es porque tienen mucho temor a cometer errores. A menudo dicen: tengo miedo a fracasar, o bien dicen: necesito más información, o ¿puede usted recomendarme otro libro? Su miedo y sus dudas sobre ellos mismos son primordialmente lo que les mantiene atrapados en su cuadrante.
Por favor, tome su tiempo para leer los 7 pasos y completar los pasos de acción al final de cada paso. Para la mayoría de las personas eso es suficiente, como un pequeño pasito para moverse en dirección al lado D e I. Tan solo al realizar esos 7 pasos de acción le abrirán nuevos mundos de posibilidad y de cambio. Entonces solo manténgase dando pequeños pasitos. El lema de Nike, solo hazlo, lo dice mejor. Desafortunadamente, nuestras escuelas también dicen, no cometas errores. Millones de personas muy educadas que desean actuar están paralizadas por su miedo emocional a cometer errores. Una de las lecciones más importantes que he aprendido como maestro es que el verdadero aprendizaje requiere de un aprendizaje mental, emocional y físico. Esa es la razón por la que actuar es mejor que no actuar. Si usted actúa y comete un error, al menos habrá aprendido algo, ya sea mental, emocional o físicamente. Una persona que busca continuamente la respuesta correcta, comillas, es frecuentemente afectada por la enfermedad conocida como parálisis por análisis, que parece afectar a muchas personas educadas. En última instancia, la manera en que aprendemos es al cometer errores. Aprendemos a caminar y a andar en bicicleta cometiéndolos. Las personas que tienen miedo a actuar por miedo a cometer errores pueden ser inteligentes, pero tienen impedimentos físicos y emocionales. Existe un estudio realizado hace muchos años sobre los pobres y los ricos alrededor del mundo. El estudio quería averiguar cuánta gente que nació en la pobreza eventualmente se enriqueció. El estudio descubrió que esas personas, sin importar en qué país vivían, poseían 3 cualidades. Esas cualidades eran: 1. Mantenían un plan y una visión a largo plazo. 2. Creían en retrasar la gratificación o recompensa. 3. Utilizaban el poder del interés compuesto en su favor. El estudio descubrió que esas personas pensaron y planificaron a largo plazo y sabían que en última instancia lograrían el éxito financiero al mantener un sueño o una visión. Esas personas estaban dispuestas a realizar sacrificios a corto plazo para obtener el éxito a largo plazo, la base de retrasar la gratificación. Albert Einstein estaba asombrado sobre la manera en que el dinero podía multiplicarse simplemente por el poder del interés compuesto. Él consideraba que el interés compuesto del dinero era uno de los inventos más sorprendentes del ser humano. El estudio consideró el concepto del interés compuesto en un nivel más allá del dinero. El estudio reforzó la idea de los pequeños pasitos, porque cada pasito en el aprendizaje se acumula a los anteriores con el transcurso de los años. Las personas que no han dado pasos en lo absoluto no tuvieron la ventaja de la acumulación ampliada del conocimiento y la experiencia. El estudio también descubrió qué causaba que la gente fuera de la riqueza a la pobreza. Existen muchas familias ricas que han perdido la mayor parte de su riqueza después de solo 3 generaciones. No es sorprendente que el estudio descubriera que esas personas poseían las siguientes 3 características. 1. Tenían una visión de corto plazo. 2. Tenían el deseo de la gratificación instantánea. 3. Abusaban del poder del interés compuesto. Actualmente conozco gente que está frustrada conmigo porque desean que les diga cómo ganar más dinero hoy mismo. No les gusta la idea de pensar a largo plazo. Muchos buscan desesperadamente respuestas a corto plazo porque tienen problemas de dinero que deben ser resueltos hoy. Problemas de dinero como deuda de consumo y falta de inversiones causados por su incontrolable deseo de obtener gratificación instantánea. Tienen la idea del come, bebe y sé feliz mientras eres joven. Esto abusa del poder del interés compuesto que conduce a la deuda a largo plazo en vez de a la riqueza a largo plazo. Esas personas desean una respuesta inmediata y quieren saber que yo les diga qué hacer. En vez de escuchar quiénes deben ser con el fin de hacer lo que necesitan para adquirir una gran riqueza, desean respuestas a corto plazo a un problema a largo plazo. En otras palabras,
Demasiadas personas están atrapadas en la filosofía de la vida del vuélvete rico rápido. A esas personas les deseo suerte porque eso es lo que necesitarán. Un consejo caliente. La mayoría de nosotros ha escuchado que las personas que escriben sus metas son más exitosas que quienes no lo hacen. Existe un maestro llamado Raymond Aron, de Ontario, Canadá, que tiene seminarios y cintas sobre temas como las ventas, la fijación de metas, la manera de duplicar su ingreso y cómo ser un mejor trabajador en una red. Aunque esos son temas que mucha gente enseña, yo recomiendo su trabajo porque tiene algunas opiniones fascinantes sobre esos temas importantes. Opiniones que pueden ayudarle a lograr más de lo que usted desea en el mundo de los negocios y la inversión. Sobre el tema de la fijación de metas, él recomienda algo que sigue en línea con la idea de dar pequeños pasitos en vez de grandes saltos hacia adelante. Recomienda tener grandes sueños y deseos de largo plazo. Sin embargo, en lo que se refiere a la fijación de metas, en vez de tratar de ser una persona de logros extraordinarios, recomienda ser una persona de logros modestos. En otras palabras, dar pequeños pasitos. Por ejemplo, si yo deseo tener un cuerpo bello, en vez de tratar de dar un gran salto adelante, él me recomienda buscar logros modestos al hacer menos de lo que usted desea hacer. En vez de ir al gimnasio por 1 hora, comprométase a ir por 20 minutos. En otras palabras, fije una meta modesta y oblíguese a cumplir con ella. El resultado será que en vez de estar abrumado, se sentirá aliviado. Al sentirse aliviado, me encuentro a mí mismo con ilusión de ir al gimnasio o de cualquier otra cosa que necesito hacer o cambiar en mi vida. Lo extraño es que yo consigo lograr cosas hoy al tratar de obtener logros modestos en vez de matarme para obtener logros extraordinarios. En resumen, sueñe usted grandes y atrevidos sueños y luego obtenga logros modestos cada día. En otras palabras, pequeños pasitos en vez de grandes saltos sobre el precipicio. Fije metas que sea posible alcanzar y que al lograrlas proporcionen un refuerzo positivo para ayudarle a mantenerse en el camino hacia la gran meta. Un ejemplo de la manera en que obtengo logros modestos es que yo he fijado una meta por escrito de escuchar 2 cintas de audio a la semana. Puedo escuchar la misma cinta 2 o más veces si es buena, pero aún así cuenta en la relación con mi meta de 2 cintas a la semana. Mi esposa y yo también tenemos una meta escrita de acudir al menos a 2 seminarios al año sobre temas relacionados con los cuadrantes D e I. Vamos de vacaciones con personas que son expertos en temas que se encuentran en los cuadrantes D e I. Nuevamente, aprendemos mucho mientras jugamos, descansamos y salimos a cenar. Estas son formas de obtener logros modestos y, sin embargo, seguir avanzando hacia los grandes sueños. Agradezco a Raymond Aron y a su cinta sobre fijación de metas por ayudarme a lograr más con mucho menos estrés. Ahora, siga leyendo y recuerden soñar en grande, pensar a largo plazo, obtener logros modestos de manera cotidiana y dar pequeños pasitos. Esa es la clave para el éxito de largo plazo y la clave para pasar del lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero al lado derecho. Si desea ser rico, tiene que cambiar sus reglas. A menudo he citado, las reglas han cambiado. Cuando la gente escucha esas palabras, asienten y dicen, sí, las reglas han cambiado, nada es igual ahora. Pero a continuación se marchan y hacen lo mismo que hacían antes. Los estados financieros de la era industrial. Cuando doy clases sobre el tema poner en orden su vida financiera, comienzo con pedir a los estudiantes que llenen un estado financiero personal. A menudo se convierte en una experiencia que les cambia la vida. Los estados financieros son en gran medida como rayos X. Tanto los estados financieros como los rayos X le permiten ver cosas que no se advierten a simple vista. Después de que los asistentes a la clase han llenado sus estados financieros, es fácil ver quién tiene un cáncer financiero y quién es sano desde el punto de vista financiero. Generalmente aquellos con cáncer financiero son los que tienen ideas de la era industrial. ¿Por qué digo eso?
Porque en la era industrial la gente no tenía que pensar sobre el mañana. Las reglas eran: trabaja duro y tu empleador o el gobierno se encargará de ti en el mañana. Lo cual es la razón por la que muchos de mis amigos y familiares decían a menudo: consigue un trabajo con el gobierno, tiene grandes beneficios. Asegúrate que la compañía para la que trabajes tenga un excelente plan de retiro. Asegúrate que la compañía para la que trabajes tenga un sindicato fuerte. Esas eran palabras de consejos basados en las reglas de la era industrial, a las que me refiero como la mentalidad del merecimiento. Aunque las reglas han cambiado, mucha gente no ha cambiado sus reglas personales, especialmente sus reglas financieras. Aún continúan gastando como si no hubiera necesidad de planificar para el mañana. Eso es lo que busco cuando leo los estados financieros de una persona, si tienen o no un mañana. ¿Tiene usted un mañana? Mantener las cosas sencillas. Eso es lo que yo busco en el estado financiero personal. La gente que no tiene activos, que derrocha su flujo de efectivo, no tiene futuro. Cuando descubro personas que no tienen activos, generalmente están trabajando por un sueldo para pagar sus cuentas. Si usted mira la columna de gastos de la mayoría de la gente, los dos gastos mensuales más grandes son los impuestos y los intereses por pasivos de largo plazo. Su declaración de gastos tiene el siguiente aspecto. En los gastos, aproximadamente el 50% son impuestos, el 35% aproximadamente es deuda y el resto son los gastos para vivir. En otras palabras, el gobierno y el banco reciben su pago antes que ellos. La gente que no puede controlar su flujo de efectivo generalmente no tiene futuro financiero y se encontrarán en serios problemas en los próximos años. ¿Por qué? Una persona que solo se encuentra en el cuadrante E tiene poca protección contra los impuestos y la deuda. Incluso una persona A puede hacer algo acerca de esos dos cánceres financieros. Si esto no tiene sentido para usted, le sugiero que lea o vuelva a leer Padre Rico, Padre Pobre, pues hará que este capítulo y los siguientes sean más fáciles de comprender. 3 patrones de flujo de efectivo. Como afirmé en Padre Rico, Padre Pobre, existen 3 patrones básicos de flujo de efectivo. Uno para los ricos, uno para los pobres y uno para la clase media. El siguiente es el patrón de flujo de efectivo de los pobres. Su ingreso viene del empleo y se genera un gasto. Nada en los activos, nada en los pasivos. El siguiente es el patrón de flujo de efectivo de la clase media. El ingreso viene por el empleo, se genera un gasto, pero tienen también pasivos. Este flujo de efectivo es considerado normal e inteligente por nuestra sociedad. Después de todo, la gente que tiene este patrón probablemente tiene trabajos bien pagados, casas bonitas, automóviles y tarjetas de crédito. Eso es lo que mi padre rico llamaba el sueño de la clase trabajadora. Cuando practico con adultos mi juego de mesa educativo Cash Flow, ellos generalmente luchan mentalmente. ¿Por qué? Porque están teniendo su primer contacto con la educación financiera, lo que significa comprender los números y las palabras del dinero. Se necesitan varias horas para jugar, no porque el juego sea largo, sino porque los jugadores están aprendiendo un tema completamente nuevo. Es casi como aprender una lengua extranjera, pero la buena noticia es que este nuevo conocimiento puede ser obtenido rápidamente y entonces el juego se hace más rápido. Se acelera porque los jugadores son más listos y mientras más practiquen el juego, más listos y rápidos se vuelven al mismo tiempo que se divierten. Algo más ocurre. Dado que ahora tienen conocimientos financieros, muchos comienzan a darse cuenta de que se encuentran personalmente en problemas de este tipo, incluso a pesar de que el resto de la sociedad piensa que son normales desde el punto de vista financiero. Tener un patrón de flujo de efectivo de la clase media era normal en la era industrial, pero podría ser desastroso en la era de la información.
Muchas personas, una vez que han aprendido y comprendido exitosamente el juego, comienzan a buscar nuevas respuestas. Se vuelve como el sonido de un despertador acerca de su salud financiera personal, de la misma forma que un ligero ataque al corazón es una alerta sobre la salud médica de una persona. Al momento de comprender, muchas personas comienzan a pensar como los ricos en vez de pensar como una persona trabajadora de clase media. Después de jugar varias veces Cash Flow, algunas personas comienzan a cambiar su patrón de pensamiento al de los ricos y comienzan a buscar un patrón de flujo de efectivo que tiene aspecto parecido al siguiente. Sus ingresos vienen de sus activos. Este es el patrón de pensamiento que mi padre rico deseaba que su hijo y yo tuviéramos cuando éramos niños pequeños, lo cual es la razón por la que nos retiró nuestros sueldos y se rehusó a darnos aumentos. Él nunca quiso que nos hiciéramos adictos a la idea de un trabajo bien pagado. Él deseaba que desarrolláramos el patrón de pensamiento de pensar solo en activos e ingresos en la forma de ganancias de capital, dividendos, ingresos por rentas, ingreso residual de negocios y regalías. Para las personas que desean ser exitosas en la era de la información, mientras más rápido comiencen a desarrollar su inteligencia financiera y su inteligencia emocional para pensar de acuerdo a ese patrón, más rápido se sentirán seguras desde el punto de vista financiero y encontrarán la libertad financiera. En un mundo con cada vez menos seguridad laboral, este patrón de flujo de efectivo tiene mucho más sentido para mí. Y para lograr ese patrón, una persona necesita ver el mundo desde los cuadrantes D e I, no solo desde los cuadrantes E y A. También llamo al anterior un estado financiero de la era de la información, porque el ingreso es generado de manera estricta a partir de la información y no del trabajo duro. En la era de la información, la idea del trabajo duro no significa lo mismo que en la era agrícola o la era industrial. En la era de la información, la gente que trabaja más duro físicamente recibirá la menor paga. Eso ya ocurre hoy en día y ha ocurrido a lo largo de la historia. Sin embargo, actualmente cuando la gente dice no trabajes duro, trabaja de manera inteligente, no se refieren a trabajar de manera inteligente en los cuadrantes E o A. En realidad se refieren a trabajar de manera inteligente en los cuadrantes D e I. Esa es la forma de pensar de la era industrial, por lo que la inteligencia financiera y la inteligencia emocional son vitales hoy en día y lo serán en el futuro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Obviamente mi respuesta consiste en reeducarse a sí mismo para pensar como una persona rica, no como una persona pobre o de clase media. En otras palabras, pensar y mirar al mundo desde los cuadrantes D e I. Sin embargo, la solución no es tan sencilla como regresar a la escuela y tomar algunos cursos. Para ser exitoso en los cuadrantes D e I, se requiere inteligencia financiera, inteligencia de sistemas e inteligencia emocional. Esas cosas no pueden ser aprendidas en la escuela. La razón por la que esas inteligencias son difíciles de aprender es porque la mayoría de los alumnos está conectado, comillas, con el modo de vida que consiste en trabajar duro y gastar. Sienten ansiedad financiera, así que se apresuran a trabajar y trabajan duro. Regresan a casa y escuchan acerca del mercado de valores que ha subido o bajado. La ansiedad crece, así que van a comprar la nueva casa o el nuevo automóvil y luego van a jugar al golf para evitar la ansiedad. El problema es que la ansiedad regresa el lunes por la mañana. ¿Cómo comienza usted a pensar como una persona rica? La gente a menudo me pregunta cómo comenzar a pensar como una persona rica. Yo siempre recomiendo comenzar en pequeño y procurar una educación en vez de salir corriendo y simplemente comprar unidades de un fondo de inversión o propiedades para renta. Si la gente es seria acerca de aprender y reentrenarse para pensar como una persona rica, les recomiendo mi juego de mesa Cash Flow. Yo elaboré el juego para ayudar a la gente a mejorar su inteligencia financiera. Proporciona a la gente la capacitación mental, física y emocional necesaria
para permitirles hacer el cambio gradual de pensar como una persona de clase media a pensar como una persona rica. Enseña a la gente acerca de lo que mi padre rico decía que era importante, que no es un buen salario o una buena casa. El flujo de efectivo, no el dinero, alivia la ansiedad. Las dificultades financieras y la pobreza son en realidad problemas de ansiedad financiera. Son lazos mentales y emocionales que mantienen a la gente atrapada en lo que yo llamo la carrera de la rata. A menos que se rompa con ganchos mentales y emocionales, el patrón permanece intacto. He trabajado con un banquero hace unos meses para romper su patrón de lucha financiera. Yo no soy un terapeuta, pero he tenido experiencia al romper con mis propios hábitos financieros inculcados por mi familia. Este banquero gana más de $120,000 al año, pero siempre está en alguna clase de problema financiero. Tiene una familia muy bella, 3 automóviles, una gran casa, una casa para vacacionar y el aspecto de un banquero próspero. Sin embargo, cuando miré sus estados financieros, encontré un cáncer financiero que hubiera sido terminal en unos años si no hubiera cambiado sus hábitos. La primera vez que él y su esposa jugaron cash flow, él tuvo dificultades y comenzó a estremecerse de manera casi incontrolable. Su mente estaba vagando y simplemente no parecía comprender el juego. Después de 4 horas estaba todavía atrapado. Todos los demás habían completado el juego, pero él estaba todavía en la carrera de la rata. Así que le pregunté, conforme dejábamos de lado el juego, qué estaba ocurriendo. Su única respuesta fue que el juego era demasiado difícil, demasiado lento o demasiado aburrido. Entonces le recordé lo que le había dicho antes de que comenzara el juego. Todos los juegos son reflejos de las personas que los juegan. En otras palabras, un juego es un espejo que le permite a usted mirarse a sí mismo. Esa afirmación le molestó, así que di marcha atrás y le pregunté si todavía estaba comprometido a poner en orden su vida financiera. Él me dijo que todavía estaba comprometido, así que los invité a él y a su esposa, que se enamoró del juego, a volver a jugar con un grupo de inversión que yo estaba dirigiendo. Una semana después se presentó de manera reticente. Esta vez comenzaron a encenderse algunas luces en el interior de su cabeza. La parte de contabilidad le resultó sencilla, así que él era naturalmente claro con sus números, lo que es importante para que el juego sea valioso. Pero ahora estaba comenzando a comprender el mundo de los negocios y la inversión. Él podía finalmente ver, comillas, con su mente, los patrones de su propia vida y las cosas que estaba haciendo para causar sus propias dificultades financieras. Todavía no había terminado el juego después de 4 horas, pero estaba comenzando a aprender. Al marcharse esta vez, él mismo se invitó a regresar. Al llegar a la tercera reunión, era un hombre nuevo. Tenía ahora el control de su juego, su contabilidad y sus inversiones. Su confianza aumentó y esta vez terminó exitosamente la carrera de la rata y pasó a la pista rápida. Al marcharse en esta ocasión, adquirió el juego y me dijo: voy a enseñárselo a mis hijos. Durante la 4ª reunión me dijo que sus propios gastos personales habían disminuido, había cambiado sus hábitos de gasto y eliminado varias tarjetas de crédito y ahora estaba adquiriendo un interés activo en aprender a invertir y construir su columna de activos. Su pensamiento estaba ahora en camino de convertirlo en un pensador de la era de la información. Durante la 5ª reunión probó Cash Flow 202, que es un juego avanzado para las personas que han dominado el Cash Flow original. Ahora estaba listo y deseoso de jugar el juego rápido y riesgoso que juegan los verdaderos D e I. La mejor noticia es que había asumido el control de su futuro financiero. Este hombre era completamente diferente del que me pidió que hiciera más fácil Cash Flow la primera vez que lo jugó. Le dije que si quería un juego más fácil, debía jugar Monopolio, que también constituye un excelente juego de enseñanza. Unas semanas después, en vez de querer que las cosas fueran más sencillas, estaba buscando activamente desafíos más grandes y era optimista respecto de su futuro financiero. Él se había reeducado a sí mismo, no solo mentalmente, sino
emocionalmente, lo que es más importante, gracias al poder del proceso de aprendizaje repetitivo que proviene de un juego. En mi opinión, los juegos son una herramienta de enseñanza magnífica porque requieren que el jugador se involucre totalmente con el proceso de aprendizaje mientras se divierte. Jugar un juego involucra a una persona desde el punto de vista mental, emocional y físico.